Cordial y cálida bienvenida a Ciudadanía Activa, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, coordinada por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional. Antes de dar comienzo a nuestra jornada de hoy, queremos contarles que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en su reciente visita a Colombia, invitado por la ESAP, respaldó los diálogos que viene adelantando el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, pero a su vez expresó que no ve con buenos ojos que este grupo armado ilegal continúe con sus actos de violencia. En su reciente visita a Colombia, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, además de respaldar el proceso de paz que el gobierno adelanta con las FARC, explicó por qué en tiempos de diálogo se registran actos violentos de sectores inmersos en la búsqueda de la paz. Diré que esta situación es bastante frecuente en los procesos de esta naturaleza y que es difícil lograr un proceso que es largo en el tiempo de diálogo, que esté completamente exento de violencia. Yo viví también un proceso parecido y ciertamente hay que ser muy exigente desde el gobierno, pero no se puede perder la perspectiva ni que eso represente un final o un cierre del intento. Y bien, luego de su exposición durante su estadía aquí en Colombia ante los honorables congresistas, el expresidente Rodríguez Zapatero manifestó en rueda de prensa que la comunidad internacional debe prestarle más ayuda económica a Colombia para lograr ese anhelo de todos, la paz. De acuerdo con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la comunidad internacional debe priorizar ayuda económica a Colombia en los tiempos en que trabaja para lograr la paz. Para mí voy a ser muy claro y a lo mejor muy directo, pero creo que el apoyo fundamental que exige el proceso de paz en Colombia por parte de la comunidad internacional es un apoyo económico, financiero, hacia las consecuencias y el sufrimiento de las víctimas, de los millones de personas, de desplazados, problemas sociales tan graves que ha originado tanta violencia. Tenemos más reacciones, más posiciones del ex jefe de gobierno español durante su visita a Bogotá. En el análisis del proceso de paz que viene adelantando el gobierno en Cuba con las FARC, hay que tener en cuenta que la búsqueda de la convivencia no debe sacrificar la verdad, es lo que enfatizó Rodríguez Zapatero. Un análisis importante del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al analizar el proceso de paz que el gobierno adelanta con las FARC en Cuba, tuvo que ver con lo que hay que hacer para que en la búsqueda de la convivencia no se sacrifique la verdad. Si se llega a la paz, ya habrá ganado la verdad. Habrá sido una primera victoria de la verdad, en mi opinión. No definitiva, pero una primera victoria. Porque al final, aunque haya un diálogo político sobre cosas que tienen que ver con la política, lo cierto es que los grupos guerrilleros, los grupos que hacen violencia o que practican el terror, cuando se sientan a hacer la paz, es que han desistido. Seamos claros, porque su objetivo es subvertir el orden constitucional establecido, y eso no se va a producir en ningún caso. Queremos contarles ahora que la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP y la Fundación Salutia lideraron en la ciudad de Cali el taller sobre metodología de la gestión de riesgo dirigido a los representantes de las entidades territoriales del occidente del país. La ESAP lideró en Cali con apoyo de la Fundación Salutia el taller sobre la inducción y aplicación de la metodología de la gestión de riesgo en salud con todos los representantes de las entidades territoriales del occidente del país y de las empresas de ese vital sector de la sociedad. Según los participantes, la capacitación plantea la utilización de la gestión del riesgo para mejorar la toma de decisiones. La debe utilizar porque es una herramienta que hace transparente la toma de decisiones. Cuando se tiene identificada a la población en su nivel de enfermedad, es posible hacer planes de gestión sobre ella.
El propósito de la evaluación del desempeño laboral tiene un papel relevante como mecanismo de profesionalización con dos claros propósitos. Por un lado, estimular la actuación sobresaliente de los servidores públicos e identificar y separar a aquellos cuya actuación no cubra los niveles mínimos requeridos. De eso nos vamos a ocupar hoy aquí, en Ciudadanía Activa. La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual de los funcionarios. Este sistema permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Mediante el desempeño laboral se puede evaluar a los trabajadores en las diversas entidades. Asimismo, es una herramienta al servicio de los sistemas de gestión de recursos humanos que permite desarrollar o mejorar las distintas estrategias en las instituciones. Inicialmente queremos presentar a todos los televidentes a esta hora de Ciudadanía Activa a nuestro panel. Arrancamos entonces con el doctor Carlos Humberto Moreno Bermúdez, designado comisionado desde el año 2010, es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, cuenta con posgrados en proyectos de desarrollo, magíster en administración pública, es también especialista en negociación y relaciones internacionales, además es auditor de calidad certificado y realizó cursos de entrenamiento especializado en planeación y en modernización del Estado y en gestión del talento humano. Es profesor universitario de la ESAP y la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros cargos. Doctor Carlos Humberto Moreno, muy buenas tardes. Es el presidente, además, de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy complacido de estar de nuevo acá en este espacio. Siempre es un placer tenerlo aquí. Continuamos con el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, designado comisionado desde el año 2013. Él es administrador público de la ESAP, cuenta con un magíster en Ciencias Financieras y de Sistema, estudios en Prospectiva y Pensamiento Estratégico, además de estudios en Banca de Inversión y en Ingeniería Química. Se ha desempeñado como asesor y consultor en temas de desarrollo institucional, reestructuración de entidades públicas, planeación, proyectos de inversión, finanzas públicas y sistemas de información. Ha sido docente universitario, también de varios centros de educación superior del país, entre otros importantes cargos. Doctor Pedro Rodríguez, bienvenido a Ciudadanía Activa esta tarde. Muchas gracias, Erika, encantado nuevamente de estar aquí contigo. Y bien, cerramos nuestro panel de hoy con el doctor José Elías Acosta Rosero, designado como comisionado en el año 2012. Es abogado, psicólogo, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, experto en formación profesional y evaluación de competencias laborales. Ha sido servidor público por más de 20 años y también docente universitario de la Universidad de Medellín, San Buenaventura y en la Universidad de Antioquia. Doctor Acosta Rosero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Erika, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente, porque la última vez cuando invitamos a todos los comisionados, usted se excusó, no pudo estar, pero me alegra volverlo a ver. Muchas gracias. Y bien, queremos hoy analizar, como les habíamos contado, un tema que es muy importante. Estamos hablando de la evaluación del desempeño laboral, que es bueno que entre todos conozcamos cuáles son esos criterios legales, las directrices de la Comisión Nacional de Servicio Civil para justamente adelantar esta importante labor. Lo primero, recordarles que la Comisión Nacional del Servicio Civil es una entidad que cumple una labor de una gran importancia, porque es la que se encarga de escoger, de seleccionar el personal más idóneo para que esté al servicio del Estado colombiano, es decir, al servicio de todos nosotros los ciudadanos, porque se encarga de organizar todo este tema de concursos para ocupar los vacantes de carrera administrativa que se generan justamente en estas entidades estatales. Y entre sus funciones está, y es un poco lo que queremos abordar en esta tarde, comisionado presidente, justamente este tema de la evaluación del desempeño laboral. Antes de abordar unos conceptos iniciales para luego entrar a analizar una serie de casos críticos para que nuestra audiencia de Ciudadanía Activa entienda a fondo toda esta dinámica, todo este proceso, ¿cuáles son esas consideraciones legales que usted quisiera realizar en torno a esta evaluación del desempeño laboral en Colombia? Sí, gracias, Erika. Fundamental recordarle a toda la ciudadanía, a toda la audiencia, a todos los servidores públicos que nos están viendo, la evaluación del desempeño laboral es la materialización del mérito. Así como al ingreso a través de nuestros procesos de selección se logra identificar el mérito en tanto son pruebas abiertas a todos los colombianos, el mérito en estricto sentido se logra es en el ejercicio del cargo público, y la evaluación del desempeño es el mecanismo ideado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, producto de desarrollo legal, para que el mérito sea la pauta permanente en la prestación del servicio público.
Importante una cuña, y es que justo el periodo de evaluación semestral al que deben ser sometidos todos los servidores públicos arranca la próxima semana. Entre el 1 de agosto y el 15 de agosto es deber legal de todos aquellos que ejercen la función de jefe inmediato, es decir, aquellos que tienen recurso humano a su cargo, de adelantar la evaluación semestral por el periodo 1 de febrero, 31 de julio. Teniendo en cuenta que este es un proceso reglado, está claramente establecido en la ley, no se trata de una decisión caprichosa ni del evaluador ni del evaluado, y aquí los evaluadores deben sacar durante estas 2 primeras semanas de agosto el portafolio de evidencias de cara a hacer esa evaluación, que es un ejercicio de retroalimentación con todos sus servidores, porque esta evaluación no genera retiro de ningún servidor público en el país, es, por llamarlo así, una llamada de atención para decirles van muy bien, van regular o van muy mal, y les queda un semestre para ponerse al día en todo aquello que como servidores públicos estamos obligados a hacer. Y justamente de eso y mucho más vamos a profundizar en el día de hoy. Si de repente hay alguien que se quedó en el tema del portafolio de evidencias, no, más bien quédense ustedes con nosotros, porque vamos justamente a ver en detalle todos estos términos y cómo se incorporan todas estas expresiones dentro de este trabajo, dentro de la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos. Ya hemos anticipado, comisionado presidente, algunos conceptos en torno a esta evaluación, pero ¿cuál es su valoración frente a la importancia de esta herramienta de gestión en las distintas entidades estatales? Es fundamental, Erika, la evaluación del desempeño de nuevo es lo que garantiza el mérito. Y es importante tener en cuenta varios conceptos generales. Primero, es un proceso reglado. Eso quiere decir, no es la imposición de caprichos ni de los evaluadores ni de los evaluados. Existe una norma particular. En el caso específico colombiano es el Acuerdo 137 de 2010, que es el reglamento que estableció la Comisión para aquellas entidades que no tienen su propio sistema. Participan evaluado y evaluador o evaluadores, porque también es algo importante a tener en cuenta. Cuando el jefe inmediato es funcionario de carrera o provisional, no puede ser evaluador de única vía, sino que se requiere que un funcionario de libre nombramiento y remoción lo acompañe, y en consecuencia los evaluadores serán 2, lo que técnicamente se denomina una comisión evaluadora. El ejercicio empezó en febrero. Yo parto del supuesto que todos los jefes y todas las entidades adelantaron la tarea de manera juiciosa. Es obligatorio, es mandatorio, al punto que generaría sanción disciplinaria en cabeza de los jefes que se hayan abstenido de iniciar el proceso de evaluación. Y durante este semestre, para no entrar en los temas puntuales que con seguridad vamos a tocar, el jefe debe poner en consideración esos primeros objetivos concertados, los indicadores de medición, que no es nada distinto que el portafolio de evidencias que debió conocer también el servidor en su momento, y conjuntamente determinar cómo vamos, qué debemos mejorar, qué debemos modificar de cara al segundo semestre que empieza el 1 de agosto. Vamos a entrar ya de lleno en cómo es el desarrollo de este proceso, y justamente quiero preguntarle al comisionado presidente, doctor Carlos Humberto Moreno Bermúdez, cómo se adelanta este proceso, qué es lo primero que se implementa y cómo se cumplen esas distintas etapas dentro de la evaluación del desempeño laboral desde que se fijan ese tema de los compromisos laborales. Correcto. Lo primero que debe hacerse es eso, fijar los compromisos. Teniendo en cuenta, porque ese es un error en que incurren muchos jefes en muchas entidades, que los compromisos no son las funciones. No se trata en modo alguno de coger el manual de funciones y trasvasar al formato dichas funciones. Las funciones no se concertan, las funciones se cumplen. Es mandatorio de todo servidor público cumplir con sus funciones. Lo que se concerta es lo que en el marco del plan de acción o del plan de desarrollo o de la planeación estratégica, es decir, el instrumento que orienta el quehacer institucional durante esa vigencia, va a servir de base para decidir yo como servidor público desde mi puesto de trabajo cómo he de aportar para el logro de esos objetivos institucionales. Con mi jefe entonces concerto el qué debe hacerse, pero ante todo el cómo debe hacerse, claro. Y sobre esa base se construyen los objetivos, se definen unos indicadores, se establecen unos mecanismos de medición y arranca el proceso. Estamos en el punto medio de corte donde hay que evaluar
pero es obvio que como este es un tema de personas, tiene que haber un seguimiento permanente y una retroalimentación permanente, es lo ideal. Y bien, ahora, ¿quiénes son las personas, comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, que participan en este proceso de evaluación? Aparte claramente de la Comisión Nacional de Servicio Civil que da estas directrices, que orienta toda esta dinámica. ¿Qué tantas personas participan? Lo que el comisionado presidente nos llamaba justamente el evaluado, los evaluadores. ¿Quiénes actúan? ¿Cómo se interactúa en esta dinámica? Bueno, básicamente son el evaluado y el evaluador. Es claro que también hay casos en los cuales pueden haber más de un evaluador, en la medida en que a veces hay cambios, ya sea del evaluador, que se puede en determinados momentos cambiar porque la mayoría de las veces son jefes del Bienes Nuevamente de Remoción y pueden cambiar. Y en ese sentido, pues aplicaría que en la evaluación habría más de una persona por el lado de los evaluadores. Pero también es posible que las personas las reubiquen, ¿sí? Y en ese sentido también puede ser sujeto de que haya varias evaluaciones y que en últimas al final terminan agrupándose o sumándose o consolidándose en este caso. Pero básicamente son ellos dos, pero dentro de ese proceso pues hay unas herramientas, hay unos elementos como mencionaba Carlos, el caso de definir los compromisos, los objetivos, las metas, en fin, todos los elementos que van a ser evaluados al cabo del periodo, en este caso de la evaluación parcial, que para el año pues vienen siendo 12. Entonces, actores, esas personas, y herramientas, pues está el instrumento de evaluación en este caso. ¿De manera concertada se hace ese trabajo entre el evaluador y el evaluado? Es decir, que tiene que ahí como mediar un encuentro, una reunión entre ellos, porque muchos evaluados dicen que ese superior jerárquico, que puede ser esa persona que le realiza la evaluación, a veces es muy distante, no le consulta, no le llega. ¿Deberían de alguna u otra manera estar ahí en permanente interacción? Sí, en principio debe ser un ejercicio, pues digamos, face to face, las personas se sientan y quedan claramente definidos los compromisos y que obviamente unos compromisos que sean cumplibles, ¿no? De acuerdo obviamente con las funciones o las competencias que tiene cada una de las personas en este caso. Entonces, eso es lo ideal, ¿sí? Pero también lo que sí es cierto es que esos compromisos no pueden ser ajenos a una serie de herramientas o instrumentos con los cuales tiene que obedecer tanto el evaluado como el evaluador, y en este caso hablamos de los planes de desarrollo, los planes estratégicos, en fin, una serie de elementos y de herramientas que confluyen para de allí extractar claramente los compromisos, que todos le apunten a la misión y a la visión de la entidad y del área a la cual también pertenece la persona. O sea, casi siempre las personas tienen la duda, bueno, yo hago este trabajo, pero este trabajo ¿a qué le apunta a la meta del área o qué le apunta al servicio final de la entidad? Entonces es bien importante que se tenga claridad de todos esos elementos para que indudablemente se presten los mejores servicios, se entreguen los mejores bienes con calidad a los ciudadanos y también que en últimas tengamos los mejores resultados para el bienestar de la comunidad. Y en aras de esos mejores resultados, que en últimas es el objetivo final de todo este proceso de la evaluación de desempeño laboral, hay que tener en cuenta, comisionado, que hay derechos y deberes, tanto del evaluador como del evaluado. Claramente. No hay imposiciones, simplemente es solo una voz, sino que también cada uno debe responder a esa normatividad establecida. Sí, hay deberes y derechos, efectivamente, como tú dices. Está el deber, si soy evaluador, de evaluar a la persona, pero también está el deber del otro lado de que si el evaluado, claramente dentro del término establecido, por ejemplo en este caso que entramos en el periodo de que aquí al 15 de agosto, del 1 al 15 de agosto nos hace esa evaluación, el evaluado también debe exigir en los siguientes 5 días pues que sea evaluado. Entonces también ahí hay unos deberes y unos derechos, ¿cierto? Por ese lado de los deberes, pero el derecho que le asiste también al evaluado de que pues, se cumplan los criterios que han sido previamente establecidos pues, por la entidad en general. Son criterios que al 1 de abril igualmente están definidos, están claros para las partes, si lo quisiéramos decir en este caso. Entonces, son aspectos que están específicamente definidos, que en últimas hay que minimizar la incertidumbre y la subjetividad. Entonces eso es un aspecto importante, pues que de lado y lado, tanto el evaluador como el evaluado debe quedar muy claro, muy preciso y evitar también que en la medida de la subjetividad o en la no claridad, pues dé lugar a confrontaciones, dé lugar a conflictos, dé lugar
a demandas, a sanciones, en fin. Si queda eso muy claro como las herramientas lo establecen en este caso, pues nos ahorramos muchas dificultades y obviamente en últimas vamos a prestar un mejor servicio. Sin duda, y a esta altura ustedes ya deben estarse preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que le evalúan a esos servidores públicos? Comisionado José Elías Acosta Rosero, hablemos de la evaluación. ¿Cuáles son esos elementos que deben ser evaluados en relación a esos servidores públicos? Lo que saben, las habilidades que tienen, ¿qué es lo que se les evalúa en este proceso? Bueno, contextualicemos un poco. Inicialmente debe contarse con una fuente, llamémoslo así, o unas fuentes, que son los que mis compañeros ya han mencionado. Por decir algo, la entidad tiene un plan estratégico dentro del cumplimiento de su misión. Para este año, por ejemplo, pues, pretendemos alcanzar estas metas. Para alcanzar estas metas, para llegar a estos logros, hemos diseñado un plan. Ese plan puede estar traducido en términos, por ejemplo, del plan operativo anual. Puede estar traducido en términos de algún tipo de directriz específica que desde la alta dirección o de las direcciones intermedias se haya dado. Con base en esos elementos, esas fuentes, permítame la expresión, sí, se establece la concertación de los compromisos laborales. Entonces ahí vamos estableciendo un punto muy claro y es que vamos a evaluar es el cumplimiento en nivel de cantidad y calidad de esos compromisos concertados, de esos compromisos adquiridos. Los compromisos no son al arbitrio del evaluador, ni mucho menos siguiendo el capricho del evaluado, porque es que se han presentado situaciones un poco simpáticas en algunas entidades donde el evaluado se niega sistemáticamente a aceptar un determinado compromiso. No, el compromiso surge de una meta, de una directriz, de la misma visión, del manual de funciones, podría ser, aun cuando hay que hacer claridad en lo que dijo el doctor Carlos Humberto, no se trata de copiar las funciones y hacer un copiar y pegar de las funciones como si esos fueran los compromisos, pero tiene que estar en consonancia con ellas. Y una vez que se han definido con claridad esos compromisos, ahora sí entramos a definir las evidencias con las cuales vamos a demostrar que los compromisos se han cumplido, o el grado de cumplimiento que se ha dado a ellos. Esas evidencias deben estar organizadas en un portafolio, un portafolio que lo llamamos así, el portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias es el expediente objetivo con el que se garantiza el evaluado la pureza del proceso de evaluación. Porque si yo tengo los compromisos que he concertado claramente definidos, tengo claramente definidas las metas que persigo y hemos definido también con toda claridad las evidencias que entran al portafolio, pues en el momento de evaluación yo saco mi portafolio simplemente y lo presento. Entonces vamos a evaluar evidencia por evidencia. Mire, frente a este compromiso la meta era tal, aquí están mis productos, aquí están mis entregables, y entonces ahí no habrá momento de discusión alguna. Claro. Que simplemente la objetividad misma de la evidencia es la que permitirá entonces decidir si estamos evaluando o no estamos evaluando con objetividad. Entonces, no estamos hablando tanto de los conocimientos ni de las habilidades, ellos se ponen en juego. ¿Se ponen en juego cuándo? Cuando entramos en la ejecución concreta. En ejecución concreta entonces de las tareas, de las actividades, en la asunción de las responsabilidades, en la respuesta que haya que dar a una serie de demandas y de requerimientos que el ejercicio mismo va presentando en el devenir del periodo que se esté evaluando. Es decir, que estamos hablando de que cada servidor público comisionado tiene que tener su portafolio de evidencias en la dinámica de estos procesos de evaluación del desempeño. Necesariamente, Erika. Es decir, no se puede evaluar en el aire, ¿sí? Tiene que ser con un expediente objetivo y claro que es el que sirve de fundamento tanto para la decisión que va a tomar el evaluador como para la aceptación o rechazo que va a tener el evaluado. ¿Y cuál es finalmente ese resultado que se tiene? ¿Cómo se califica? Porque evidentemente todas las evaluaciones, todas las personas que alguna vez en la vida nos hemos sometido a una evaluación, hacemos pues una prueba o en este caso pues se evalúa el desempeño y luego nos sometemos a eso, a una calificación que puede ser ¿de qué tipo? Bueno, lo mejor es establecer unos puntajes. Claro. Es un indicador numérico porque es simplemente cualitativo, es decir, usted cumplió bien, usted cumplió más o menos, usted no cumplió. Sí, no es hay que traducirlo una en buena unos términos calificación, porcentuales. claro. Hay que traducir unos términos porcentuales, decir, hombre,
La meta estaba definida porque la meta debe tener unos indicadores muy claros también, muy objetivos, muy verificables, pero la meta estaba definida en estos términos y yo llegué, por decir algo, al 95% del cumplimiento de esa meta. Eso es positivo. Claro, ahí estoy hablando ya de un indicador muy preciso. Ahora, de pronto puede ocurrir también que no alcancé un determinado nivel y que puede haber unas razones que expliquen por qué eso no se presentó, pero definitivamente tiene que haber una puntuación. ¿Y ahí qué pasa, comisionado presidente? Es decir, una persona que tiene pues un 95% de una calificación positiva, evidentemente es porque está haciendo las cosas bien. Necesariamente, ¿cuál es ese nivel que se fija como para que digan no está haciendo las cosas bien o no seamos tan severos, no está alcanzando esos compromisos que se había fijado? Ok, sí. Nosotros, obviamente, como señalaba el comisionado Acosta, pues como no puede ser en el aire ni sobre valores etéreos, hemos definido una escala que va de 0 a 100. Los servidores públicos han de ser evaluados de 0 a 100. Quien obtiene 65 puntos o menos, entendiendo que 65 es la sumatoria y la ponderación de todos esos objetivos que yo concerté al comienzo del año, habrá unos que tienen más peso relativo que otros, puede que por ejemplo yo en mis objetivos tenga 5, los 2 primeros valgan el 60-70% de toda mi evaluación, eso forma parte de poder concertar bien y no termine yo como evaluado también poniéndome la soga al cuello. Claro. Pero el punto es que la escala va de 1 a 100, aquel servidor público que tenga 65 o menos, tiene una calificación que se denomina no satisfactoria. Es decir, si lo miramos a corte de 15 de agosto, estaría fuera de la administración pública. Si mantiene ese puntaje y no mejora considerablemente su puntaje, si llegamos a 1 de febrero, que es que consolidamos la evaluación definitiva, ese servidor público, que es la evaluación anual, correcto, es la sumatoria de las 2 semestrales y de las posibles parciales que se hayan dado, ese servidor sale del servicio público. Entre 66 puntos y 90 es lo que nosotros llamamos un servidor público en nivel satisfactorio y de 90 a 100 en nivel destacado. Y esto es bien importante, con seguridad será objeto de revisión ahorita. Y es que a la luz de la comisión, todos los servidores públicos debemos hacer bien, muy bien, la labor para la cual hemos sido vinculados. Luego, un servidor público que hace todo lo que tiene que hacer es un muy buen servidor público, pero no automáticamente eso lo hace un servidor excelente. Por eso quien logra 100 sobre 100 es un muy buen servidor público, pero para llegar al nivel de sobresaliente tiene que cumplir con otras condiciones, es así, cualitativas, que es lo que técnicamente hemos denominado los factores de sobresaliente. Pero volviendo al punto, mínimo hay que obtener 65 puntos para conservar la posición de empleado público en el Estado. Comisionado Pedro, me surge una inquietud. Si efectivamente ese servidor público señala, no tuve una buena evaluación, hay una serie de factores que yo quiero entrar a considerar porque mi evaluación ha sido, o mi calificación ha sido insatisfactoria y eso pone en riesgo mi permanencia en el cargo, ¿él tiene algún tipo de recurso de impugnación, por ejemplo, de ese resultado dentro de esos derechos a los que tiene lugar en este proceso? Sí, efectivamente, digamos, en este caso, dentro de los derechos está el que la persona puede igual solicitar una revisión de la calificación, ¿sí? Al igual que dentro de los derechos para quienes sacan una calificación sobresaliente, tienen el derecho a ser encargados, ¿sí? Como un premio, como un reconocimiento. Como un premio, un incentivo, entonces ahí juegan claramente los derechos, así como hablábamos de los deberes hace un rato, está dentro del derecho de que se puede solicitar la revisión, como también se puede solicitar el encargo en la medida que tenga una calificación sobresaliente. Pero para tener una calificación sobresaliente es importante que la persona tenga o cumpla un par de condiciones. Una es que si llega a los 100, como mencionaba Carlos, debe tener un factor adicional. ¿Cuál será? Que, digamos, ese factor pues hace parte de 7 factores que la entidad debe escoger, 3 de ellos al 1 de abril, que van a ser tenidos en cuenta para esa calificación sobresaliente. Si tiene, en este caso, 95 puntos y tiene 2 de esos 3 factores
le permitirá igual llegar al nivel ¿Y esos sobresaliente. factores los determina directamente entre evaluado y evaluador o la entidad? Directamente la entidad. Sí. La entidad, digamos, la comisión ha definido conceptualmente que para ser excelente hay que ser muy bueno. Ese es el primer punto de partida. Ese es el principio de todo. Sí, yo debo hacer todo lo que me comprometí a hacer y por eso es que me pagan, por eso es que recibo un salario, porque estoy prestando un bien a la sociedad. Para ser excelente necesito cumplir, como lo señalaba Pedro Arturo, nosotros hemos indicado 7 posibilidades. La entidad selecciona 3, los define por acto administrativo porque es una regla de juego. Yo no puedo en diciembre decirle al servidor, lo voy a evaluar bajo este parámetro. El servidor tiene derecho a conocer desde el comienzo cuáles van esos factores de sobresaliente. Y al final, el jefe inmediato, con base en esos factores de sobresaliente que determinó la entidad, dice, por ejemplo, hay varios factores. Uno de ellos es gestión institucional de la Oficina de Control Interno, otro es iniciativa, otro es capacitación. Pongamos, por ejemplo, capacitación. El servidor está en 100, hizo todo lo que debería hacer, es un muy buen servidor público, pero para ser excelente hay que verificar si capacitación era un factor sobresaliente y ese servidor asistió a la capacitación, porque se entiende mal, la capacitación es un derecho, pero también un deber. Y los servidores públicos, una vez están inscritos en programas de capacitación, tienen el deber de cumplir con la totalidad de las horas de capacitación y poner en juego ese conocimiento en su puesto de trabajo. Luego aquí el jefe verifica y dice, en efecto participó en todos los eventos de capacitación, la capacitación sirvió a los propósitos de su empleo, luego tiene 100 por este lado, yo le doy el sobresaliente y ya ese servidor accedió a toda la gama de derechos, encargos, comisiones para desempeñar empleo de libre, comisiones de estudios, que es el catálogo de derechos que están circunscritos para los servidores de carrera en nivel de sobresaliente. Comisionado Acosta Rosero, hemos escuchado aquí, pero me gustaría que usted lo precisara, esas evaluaciones se realizan de acuerdo con unos tiempos, ¿no? ¿Cuántas evaluaciones se hacen en el periodo de un año? Realmente son 2, es decir, hay una de mitad de año que es como para, una parcial. Es decir, oficial y formalmente se tienen en cuenta 2, es decir, esa que usted llama parcial, si realmente es como la que viene ahorita, que tenemos nosotros en el 15 de agosto, tendríamos que evaluar del 1 de febrero al 31 de julio, es una obligación, ¿sí? Y la otra que es la final o definitiva ya que comprende todo el año. ¿Que sería como la sumatoria de todo? No, ahí es donde voy. La evaluación no es un proceso episódico. Es importantísimo tener presente eso. La evaluación no es que llegó la fecha, está por ahí en la agenda guardada y entonces el jefe dice en un momento dado, ay, me llegó el momento de evaluar, se acordó y este problema y a correr. No, la evaluación es un proceso permanente, constante, es un acompañamiento que es una interacción entre el funcionario evaluado y el evaluador. A ver, yo quiero hacer referencia de pronto a un punto que no alcancé a mencionarle en mi intervención anterior. Adelante. Los gerentes públicos, que por lo general son como los jefes generales, digamos, de una entidad, los gerentes públicos deben concertar unos acuerdos de gestión. Ellos acuerdan con su superior jerárquico y muy ligados a la misión institucional y a los compromisos que desde los planes de gobierno se han venido estableciendo, entonces definen unos acuerdos de gestión. Esos acuerdos de gestión son fuente. Los acuerdos de gestión son fuente, están ya aprobados. Es decir, el gerente público puede perfectamente poner a todo su personal, a todos los colaboradores que él tiene, a todos los servidores que están en ese momento en procura del logro de ese objetivo institucional, a trabajar en procura de lo que él ya se comprometió, ¿sí? Entonces, a medida que se va generando el desempeño, es importantísimo que el jefe esté dando retroalimentación, que esté recibiendo la información de retorno que le da igualmente el evaluado y que esté proporcionando o facilitando los ajustes a que haya lugar para el cumplimiento de la meta. Es que es importantísimo desligar a la evaluación de ese carácter, de ese doble carácter que puede tener, o que puede tener, por ejemplo, el carácter restrictivo, de control, de persecución, o
o el otro lado que nos iríamos de una tarea más que hay que cumplir, porque como obligatoriamente sí, como una carga, no es ninguna de esas dos cosas. Es decir, la evaluación es un instrumento de gestión importantísimo que lo que hace es dinamizar precisamente el trabajo de los diferentes servidores para el cumplimiento de los fines y de las metas que se han propuesto. Justamente estamos complementando lo que dice el doctor Acosta. Efectivamente, digamos, están ese par de evaluaciones parciales que, como decíamos, tenemos que del 1 al 15 de agosto, y la otra evaluación parcial y consolidada va del 1 al 15 de febrero, que digamos por el otro semestre, y en ese sentido tendría toda la evaluación anual a efectos de poder tener, ahí sí ya la toma de decisiones de los derechos a los cuales pueden igualmente acceder las personas de acuerdo con la calificación, ya sea sobresaliente, satisfactoria o no satisfactoria, que le implicaría el retiro del servidor público. Con su portafolio de evidencia totalmente lleno de toda esa información absolutamente consolidada. El proceso es tan dinámico que en cualquier momento puede hacerse una nueva definición y concertación de compromisos. ¿Sí? No es una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza. En un momento dado se puede perfectamente hacer un alto y volver a hacer un reajuste, llamémoslo así, si es necesario. No hay que tenerle miedo, y ahí vamos un poco definiendo ya temas claros en torno a esta evaluación del desempeño laboral, comisionado presidente, a este proceso. Para nada, no hay que tenerle miedo, hay es que volverlo parte de la cultura organizacional, porque como señalaba José Elías, lastimosamente hoy en día en nuestra administración pública todavía la evaluación del desempeño para los evaluadores es una tarea más, una carga más, un problema más. Para los evaluados es un poco la angustia de saber qué tipo de jefe tengo. Si es uno permisivo, ese que me va a dejar pasar de agache, o por el contrario uno que me va a estar respirando en la nuca. No es ni lo uno ni lo otro. La evaluación del desempeño es un instrumento de gestión que le ayuda a la entidad en su conjunto a mejorar la prestación de bienes y servicios. Porque la evaluación no es nada distinto que medir en un año lo que todos los servidores públicos hicieron para el servicio de la comunidad a la que nos debemos todos. Luego no es tenerle miedo, es hacerlo con seriedad, con disciplina, teniendo de nuevo en cuenta lo que yo señalaba al comienzo, es un proceso reglado, no se trata de utilizarlo como vendetas frente al servidor público que no me gusta, el debido proceso está garantizado desde un comienzo, hay instancias a las cuales yo puedo acudir para que terceros intervengan si puedo tener un conflicto con mi jefe inmediato. Hay es que entender que de una buena evaluación depende el mejoramiento de la administración pública, no hay la menor duda de eso. Y estamos justamente aquí en esta Ciudadanía Activa contándole a todos nuestros televidentes, muchos de ellos servidores públicos, todos los detalles, como llamaríamos dentro de este gobierno, socializando muchos aspectos en torno a este proceso de evaluación del desempeño laboral. Vamos a analizar a continuación, tras unos mensajes institucionales, todo el tema de casos puntuales, porque nos hemos ocupado de lo que podríamos llamar es la teoría, es lo que indican las normas en torno al desarrollo de este proceso, pero siempre surgen muchas inquietudes, tanto por parte de los evaluados como de los evaluadores, en torno a cómo abordar justamente estas dinámicas. Algunas de ellas, que como lo decía el comisionado presidente, pueden ser muy duras, muy difíciles, muy complejas, generar incluso hasta conflictos laborales, pues vamos a verlo. A continuación, vamos a estos mensajes institucionales. Recuerde, estamos en Ciudadanía Activa, este espacio institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. Ya volvemos. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia.
Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Servidor público, no olvide la obligatoriedad de responder en los términos establecidos por la ley, los derechos de petición que elevan los ciudadanos. La omisión acarrea graves sanciones. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. El principio de igualdad consiste en que los servidores públicos den el mismo trato a aquellas personas que se encuentran en una misma situación, evitando cualquier tipo de discriminación. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Gracias por seguir con nosotros a esta hora aquí en Ciudadanía Activa, esta teleconferencia de capacitación de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Hoy nos ocupamos de la evaluación del desempeño laboral a cargo de nuestros invitados, los comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para quienes desean establecer contacto con nosotros, les recordamos en Twitter estamos como @ESAPoficial, nuestro hashtag es #Ciudadanía Activa, de igual manera nuestro Skype es ESAP Oficial y nuestra página en la red social Facebook es ESAP Oficial. Teníamos planteado para todos nuestros televidentes una serie de casos críticos que bien reflejan algunos de los escenarios, incluso de las problemáticas más frecuentes en este tema de la evaluación del desempeño laboral. Empecemos con el doctor Carlos Humberto Moreno. Yo voy a leer a continuación un poco esta inquietud que nos han llegado justamente de algunos servidores públicos en torno a sus procesos de evaluación en el desempeño laboral. Hay un servidor público, comisionado presidente, que plantea lo siguiente. Un evaluador fija una serie de compromisos laborales que a juicio del evaluado, esa serie de compromisos resulta presuntamente subjetiva, le impide aportar evidencias al portafolio. Entre esos compromisos, por ejemplo, está mejorar el sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que pasa? El evaluado le solicita al evaluador que le facilite el acuerdo de gestión suscrito con el jefe de la entidad, así como el plan estratégico de la dependencia. El evaluador no accede a esa solicitud y más bien demanda la presencia del jefe jurídico de la entidad a efectos que el evaluado suscribiera de inmediato esos acuerdos. Mejor dicho, le pone ahí al coco y le dice, usted tiene que firmar estos acuerdos. Aquí lo que vemos es que hay, sí, un desacuerdo del evaluado en la forma de fijar los compromisos laborales y se niega a firmarlos. ¿Qué pasa ahí? Esos compromisos laborales, usted me decía hace un momento que son de obligatorio cumplimiento, pero deben ser fijados a partir de qué documentación, ¿qué ocurre?
Sí, ahí en el caso que envían, pues está bien claro que obviamente hay un abuso de poder por parte del jefe inmediato, porque si bien señalaba que lo que los servidores públicos en la evaluación concertan es el cómo hacer lo que se tiene que hacer, el que se tiene que hacer no es el capricho del jefe. En este caso que se plantea, por ejemplo, no puede ser objeto de concertación de objetivos, medición de competencias comportamentales que determinen puntaje. Lo de el compromiso o la iniciativa, en efecto se evalúan, pero se evalúan por fuera de la escala de 1 a 100. De 1 a 100 evaluamos aquellas cosas que podemos demostrar, que podemos medir, que podemos entregar. Y por supuesto que ahí se excede el jefe. El servidor público tiene el derecho, y eso es un mensaje bien importante a los evaluados, a que el jefe inmediato le ponga de presente su acuerdo de gestión, porque es que el acuerdo de gestión es un instrumento, un insumo a partir del cual el servidor sabe que lo que le están pidiendo que haga forma parte de lo que su jefe también tiene que hacer. El plan institucional, llámese planeación estratégica, llámese POA, llámese Balance Scorecard, no importa el nombre, yo como servidor tengo derecho a que el jefe me muestre qué es lo que tenemos que hacer para yo saber si hay consonancia entre lo que yo tengo que hacer y lo que dice la entidad o lo que la entidad debe hacer. Luego, el servidor está en todo su derecho de pedir todas las fuentes de información. Otra importante es la evaluación de la Oficina de Control Interno. Yo tengo derecho a ser exigible al momento de concertar objetivos y de ser evaluado ya de manera definitiva en febrero, a que la Oficina de Control Interno ponga sobre la mesa la evaluación, que no es solo para el jefe, esa no es información de jefatura. Luego ahí el servidor tiene razón. Ahora, el jefe también se equivoca. El jefe jurídico no puede en modo alguno intervenir, como tampoco ningún jefe. Ahora, se presentan dos casos. Puede que yo caprichosamente no quiera firmar los compromisos, como lo señalaba José Elías. Es decir, ¿puedo negarme como servidor público a no y firmar ahí un sí compromiso? El jefe llama testigo, que no tiene que ser el jurídico, cualquiera. O sea, si yo veo que es un capricho del servidor público que se niega a firmar los compromisos sin que haya de por medio elementos objetivos, mire, es que no sé por qué me está poniendo eso, sino simplemente no le firmo. Yo como jefe inmediato puedo llamar a cualquier otro servidor público y con testigo hago vinculantes esos compromisos. Ahora, si el servidor público se siente insatisfecho porque considera que esos objetivos lo violentan o son una manera de constreñirlo para hacer la tarea o pueden constituirse en un acoso laboral, el mecanismo no es decir no firmo. Tiene la opción legal de ir a la comisión de personal, que es la veeduría de estos procesos, interponer la reclamación y decirle a ese cuerpo colegiado, que son 4 servidores públicos, creo que con estos objetivos me están afectando mis derechos de carrera, me están vulnerando. La comisión de personal tiene 10 días para pronunciarse de fondo y tiene la capacidad jurídica para decirle al jefe, como en este caso, no señor, hágame el favor, y le pone de presente las fuentes de información, porque el servidor público tiene el derecho a conocerlas de antemano. O decirle, no señor, usted lo que está es con caprichos, y los caprichos no son forma de la administración pública, esos objetivos se han de cumplir. Pero ese servidor público que por capricho decide no firmar, ¿está expuesto a algún tipo de sanción, algún tipo de consideración frente a esa actitud que se ha comprobado, hay que decirlo con claridad, es de puro capricho? Debe firmar, y si no firma, se firma con testigo, y a partir de ese momento el jefe puede evaluar con eso que él se negó a firmar, al punto que si el jefe con el portafolio de evidencias llega a la conclusión que no cumplió con nada, así él no haya firmado, como quiera que hubo testigo, y es un proceso que se adelantó dentro de la regla, el servidor público puede salir del servicio. Bueno, y cuando se ha podido establecer que no es capricho de ese servidor público, sino que evidentemente hay un abuso de poder en un escenario muy conflictivo por parte de un determinado jefe, y él dice, no firmo, y de repente se llega a algún tipo de concertación, ¿se pueden omitir algún tipo de compromisos laborales de esos que ha establecido ese jefe que está abusando de su autoridad? Obviamente, si el servidor con razón le dice, mire, es que usted lo que me está pidiendo supera o mi marco de competencias, o no puedo hacerlo porque faltan recursos para hacerlo, o me está midiendo competencias comportamentales que no son medidas en este instrumento, y el jefe entiende, pues obviamente eliminan aquellas que consideren conflictivas, firman y se entiende que esa es la concertación.
Si el jefe insiste, como en el caso planteado, de nuevo, lo que debe hacer el servidor no es no firmar, eso es lo peor que puede hacer él, es ir a la comisión de personal y que una voz distinta, que son 4 servidores públicos, decida en su nombre si esos son o no son, porque de nuevo la comisión de personal le puede decir al jefe, por ahí no es, los modifica, porque o si no se estaría ya ante un abuso de poder que como cualquiera servidor público, pues es un tema disciplinable. Claro, le tengo otro caso, pero al comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo. Vamos a ver, le planteo el siguiente escenario. En el proceso de evaluación de gestión de las áreas y dependencias de la entidad, dice este servidor público, la oficina a cargo de mi jefe obtuvo una evaluación poco satisfactoria, un resultado que dice él lo molestó mucho y lo llevó a realizar una reunión entre todos los servidores públicos, todos sus empleados, en la que notifica su decisión de calificarlos en sus distintas evaluaciones individuales de desempeño con puntajes que estén en el límite mínimo de calificación satisfactoria que nos permita seguir vinculados. Algunos, dice este servidor público, nos sentimos lesionados con tal decisión, pues consideramos que no todos los desempeños individuales fueron justamente el motivo del resultado obtenido por el área, por toda esa dependencia. Comisionado, ¿es posible que esto ocurra, que un jefe de dependencia pueda cometer lo que parecería ser un nuevo abuso, ¿no? Ajustar la evaluación del desempeño definitivo de toda esa oficina y de los distintos funcionarios de carrera a un puntaje inferior, porque, como diríamos en el argot popular, está resentido o está dolido por esa evaluación que le hicieron? Bueno, eso puede llegar a suceder, sí, desafortunadamente puede llegar a suceder un tipo de casos donde efectivamente la evaluación que hace de gestión por parte de control interno de cada una de las áreas o dependencias de la entidad, dependiendo de qué factores decidió la entidad tener en cuenta para la evaluación a efectos del sobresaliente al cual nos referíamos hace un rato. Si esa evaluación del área de control interno es uno de los 3 factores para efectos del sobresaliente, pues obviamente va a dar puntaje a la hora de evaluar a cada uno de los servidores del área, ¿sí? Entonces tendría un impacto directo, pero obviamente no todas las personas tienen las mismas competencias o responsabilidades a la hora de unos resultados de un área. Entonces, dependiendo del nivel de responsabilidad, pues en ese mismo sentido va a tener un impacto sobre el funcionario, pero eso sobre la base que haya sido uno de los criterios tenidos en cuenta y fijados desde el 1 de abril, ¿sí? Para el resto, digamos, del año, ¿sí? De lo contrario, si no fue fijado así, pues obviamente sí es un referente que debe ser tenido en cuenta a la hora, pues, de mirar la evaluación general, digamos, de cada uno de los servidores, que no dará exactamente un puntaje, pero sí es de tenerlo en cuenta y de tenerlo presente. Obviamente, lo que es negativo en este caso es que se vea como una reacción del jefe, nos fue mal, entonces yo me voy a ir en contra de ustedes y la culpa es de ustedes. Y uno puede decir que cuando los resultados de un área son negativos o son adversos, la responsabilidad es de todos, digamos. Unos en mayor, otros en menor medida, tanto de los funcionarios de carrera como los que estén en nombramiento provisional, como del mismo jefe, ¿no? Porque uno a veces dice, la culpa es de todos menos mía, ¿sí? Y resulta que somos corresponsables en los resultados buenos o malos, ¿no? Porque también para los premios, los resultados positivos, pues debemos recibir todos los aplausos, ¿sí? Entonces depende, para cada uno de los funcionarios tendrá un grado de responsabilidad, depende si fue un factor tenido en cuenta para la calificación sobresaliente, si no lo fue, pues obviamente se mira como un referente en este caso, y que no sea reacción, sino que sea desde el principio algo que paulatinamente va siendo revisado, porque mal haría el jefe decir que el último día está como una reacción, si él tuvo todo un año, por un lado con las evaluaciones parciales, con las evidencias de ir aglutinando, oiga, vamos mal, ¿sí? En el primer mes, en el segundo mes, oiga, vamos mal, corrijamos, ¿cierto? No me voy a esperar hasta el final, porque no necesariamente debo reaccionar a la evaluación de control interno, yo tengo que ir haciendo una autoevaluación, o sea, este es el tema del autocontrol, la autoevaluación, una serie de herramientas que deben irse institucionalizando a título personal, tanto los evaluados como de los evaluadores, ¿no? Y voy corrigiendo la rienda o el desempeño mes a mes. No me espero hasta los 6 ni me espero hasta el año. Claro, cuando ya es demasiado tarde. Pero ¿puede ese evaluador comisionado fijar
entendiendo que existen unos niveles de calificación muy sobresalientes, satisfactorio y poco satisfactorio como un techo, es decir, no tener en cuenta que pueden existir empleados que tendrían dentro de su portafolio de evidencias una serie de argumentos muy sólidos como para tener una evaluación distinta, es decir, él puede tomar esa determinación y empezar a calificarlos todos por un término medio, por ejemplo. Ok, pero bien, ahí hay dos cosas que vale la pena tener en cuenta. Una cosa es la evaluación de gestión que hace la Oficina de Control Interno como un criterio. Hay otros criterios, ¿sí?, adicionales, pues, a los que ya mencionamos para efectos de la evaluación sobresaliente, pero también hay una serie de compromisos que se deben haber fijado a la hora de establecerlos al principio del periodo, ¿cierto?, en los cuales pueden haber una serie de objetivos y de metas que van correlacionadas no solamente con la evaluación de gestión, sino con el plan estratégico, como ya se mencionó, con el mismo plan de desarrollo de la entidad o del área, que también van a dar una señal hasta donde los resultados del área terminan siendo también calificables, no solamente por la evaluación de control interno, sino por otros factores que se fijaron previamente en los compromisos con cada uno de los funcionarios, que los compromisos son diferentes con el auxiliar que con el técnico que con el profesional, y entre los profesionales, pues dependiendo de los niveles de responsabilidad y de grado, o sea que dependiendo, pues siempre van a estar unos compromisos. El tema de control interno sí quedó como factor para dar puntaje para el sobresaliente. Si no quedó, pues obviamente sí es un aspecto, un referente que hay que tener en cuenta. Lo que sí es cierto es que yo como jefe no debo reaccionar al final cuando tengo el resultado de control interno, y no debo reaccionar en contra de cada uno de los funcionarios. Debo tener claro que soy de todos, unos más, otros menos, ¿sí?, y que yo soy también corresponsable y que debo hacerlo durante todo el año y debo corregir cuando vea que las cosas van mal. Comisionado presidente, en ese escenario, cuando un servidor público se sienta lesionado, ¿también puede acudir en este caso, por ejemplo, a la comisión de personal? En este caso no, digamos sí, como señalaba Pedro Arturo, ese es un escenario donde el jefe efectivamente actúa mal, él no puede colocar por regla general un puntaje igual a todos porque está desconociendo que la evaluación es eso, individual, caso a caso. En el evento de que califique así, la comisión de personal no tiene la competencia para entrar a revisar esa calificación, salvo si se trató de los objetivos o de problemas generales de instrumento y demás. Pero el servidor público no queda inerme frente a esa situación. Cuando el servidor público es calificado, estoy hablando de febrero ya porque esta no tiene ese tipo de efectos, y considera que su jefe se equivocó porque le puso la tabla mínima por la evaluación de control interno y de hecho desconoció su trabajo real, tiene la vía gubernativa, es decir, puede interponer el recurso de reposición ante ese mismo jefe y ese jefe tiene que revisar su decisión. En este caso que usted plantea, pues es muy poco probable que ese jefe pueda resolver ese recurso, le toca con seguridad echar para atrás. Pero en el evento de que se sostenga por terquedad, le queda la apelación y le corresponderá al jefe superior de este jefe evaluar la objetividad y puede, por supuesto, dejar sin efecto esas calificaciones. Muy bien, vamos con otro caso, vamos a someterlo a consulta al comisionado José Elías Acosta Rosero, que nos guía en torno a las inquietudes que se plantean los servidores públicos frente a esto. Dice el servidor público: dentro de mi experiencia en la entidad, considero que el factor más influyente en la evaluación del desempeño es la actitud del evaluador. En la práctica he podido observar que, salvo contadas excepciones, los evaluadores se agrupan dentro de una de estas dos categorías, la del evaluador permisivo o la del evaluador controlador. Algo habíamos ya anticipado acerca de esto. He tenido evaluadores permisivos que nunca le han dado trascendencia a este proceso y lo han asumido como una tarea, una carga más que cumplir. No revisan si, por ejemplo, el evaluado cumplió con lo programado, no reconocen la importancia del proceso y para ellos solo es una obligación adicional que cumplir. Y él cita un caso ilustrativo en esta categoría que él llama de permisivos, es el de un jefe que dice él, nos entregaba los formularios muchos días después de haberse vencido el plazo para la evaluación anual y nos advertía tener cuidado de no equivocarnos con las fechas porque, claro, debían proceder en una misma operación a redactar los objetivos, los compromisos y luego autoevaluarnos, evitando los máximos puntajes o de calificación sobresaliente para no tener que justificar dichos resultados. Y en la otra categoría, la de los perseguidores, él cita dos ejemplos: una directora de área
que día a día anotaba en una libreta todo, absolutamente todo, lo que a su juicio era una falla del funcionario, y en el momento de la evaluación le cobraba en puntos cada anotación de las que ella hacía. Decía que entrábamos a la sesión con 100 o con 1000 puntos, según fuese cada caso, pero que cada anotación tenía un costo que restaba del puntaje inicial. Así dice que, por ejemplo, una llegada tarde costaba 5 puntos, el no entregar un informe a tiempo, 10 puntos, y así, por el estilo. Claro, la mayoría de la gente salía llorando o enfurecida de su oficina. Comisionado Acosta Rosero, ¿cuál es el perfil que realmente debe tener un evaluador para que de manera imparcial, profesional, objetiva, pueda realizar justamente una evaluación que tenga un impacto positivo en la entidad y, por supuesto, en el evaluado? Bueno, es un caso bastante nutrido, ¿no? Tiene de todo. Duro le ha tocado en la vida a este servidor público todo el tema de las evaluaciones del desempeño. Interesante. Empecemos primero, así como usted lo dice, el perfil. Yo tal vez haría la precisión que ese evaluador, como funcionario público que es, lo primero que está obligado es a observar rigurosamente los principios de la función pública. Claro. Es decir, él tiene que respetar a cabalidad los principios de moralidad, de transparencia, de igualdad, los principios de celeridad, ¿sí? Él no puede asumir una actitud, perdóname la expresión, tan olímpica, pues frente a un proceso tan delicado, tan complejo y de tanta importancia. Ya habíamos dicho que era un instrumento de gestión, y tomar una actitud pues completamente despectiva, diría yo, frente a algo tan importante. Infortunadamente, y pues un poquito extraño lo que digo, pero el servidor tiene razón cuando dice que es la actitud tal vez el elemento más importante. Y digo infortunadamente porque en muchos casos, frecuentemente escucha uno este tipo de manifestaciones. El clásico evaluador que se olvida de las fechas, se olvida del seguimiento, se olvida del acompañamiento permanente, se olvida de su obligación de la concertación de los compromisos, se obliga de establecer con claridad y precisión las metas, las evidencias, lo alcanzables que sean esos compromisos, y cuando llegue el momento, porque como él también está sometido a control y tiene que cumplir con ciertas obligaciones, entonces corre a decirle a sus evaluados: evalúense ustedes. Sí. Más, concierten los objetivos ustedes. Absurdo. Es decir, desde todo punto de vista, el señor está cometiendo una grave falta que fácilmente le podría dar lugar a un proceso disciplinario y a unas sanciones severas. ¿Tiene el servidor público o los servidores públicos que están sometidos a esa situación la obligación de formular esa denuncia, si es que cabe, ante qué? ¿Ante quién? Completamente. Llegado el plazo máximo, el servidor tiene dentro de los 5 días siguientes la posibilidad para exigir que le practiquen la evaluación, que le hagan la evaluación. Ahora, si el servidor se niega, si el evaluador se niega, hay un doble perjuicio, porque por una parte, pues ya lo decía el doctor Carlos Humberto, se queda con el mínimo, por el porcentaje mínimo en el nivel satisfactorio, como quien dice, para que no echen al funcionario de la función pública. Pero el otro asunto es que él está incumpliendo gravemente con sus deberes, y tal como lo dije, es perfectamente posible que se le inicie una actuación disciplinaria con un fin sancionatorio y que se vea de pronto metido en un problema delicado. La evaluación es un proceso complejo, delicado, dinámico, permanente, y hay que tomarlo con mucha seriedad. Bueno, dejo claro entonces que no queda al arbitrio del evaluador, que no se puede tomar las cosas en una forma tan deportiva, pues, y dejar eso como si fuera para último momento secundario, o para que lo haga directamente el evaluado. Entonces es importante aquí resaltar, frente al caso que que el servidor plantea, que hay una primera fase, pues, que ya la habíamos visto en la parte teórica de esta teleconferencia, es la fijación de los compromisos. La fijación de los compromisos, pues también habíamos mencionado que hay diferentes puentes, como se había dicho. Trajimos a colación los acuerdos de gestión, los planes operativos anuales,
en fin, los planes estratégicos, esa fijación de compromisos tampoco puede caer en el extremo de que sea solamente desde el punto de vista del evaluado. Es decir, el evaluado, y bien lo resaltaba el doctor Carlos, está en la obligación de cumplir con toda una serie de actividades, con toda una serie de tareas que apuntan al logro de los objetivos institucionales. De la mano de eso, entonces, hablamos de la definición de las evidencias. Importantísimo tener el portafolio de evidencias lo más estructurado posible, porque con base en eso es que vamos a tener los elementos para la evaluación. No es viable desde ningún punto de vista, no es aceptable que se entreguen los formularios para que los funcionarios se autoevalúen. Eso es una clara violación a las diferentes normas que sobre evaluación de desempeño hay y un desconocimiento total de la filosofía de este proceso. Y en el otro extremo está ya esa evaluadora, tal y como lo plantea acá, que bueno, que como decía el doctor Carlos Humberto hace un rato, le respira en la nuca a sus evaluados. También es que definitivamente los extremos no son buenos. ¿Puede ella de alguna u otra manera diciendo, yo le bajo 5 puntos porque usted llegó tarde, le bajo 10 porque no me dio el informe a las 3 de la tarde, sino a las 5? Es que bajo ninguna circunstancia la evaluación puede volverse un instrumento de retaliación, ni de castigo. Es que si no logramos romper como con esa especie de estereotipos, o yo no sé cómo llamar, de esas creencias absurdas que se han venido tejiendo en torno a la evaluación. ¿Quién dijo que la evaluación era el instrumento para que luego el jefe se desquite del subordinado? Pues absurdo que una persona le diga porque llegaste tarde 5 puntos, porque no entregaste el reporte. No, el expediente es el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias es, por decirlo así, una especie de consecuencia de la concertación de los compromisos. Y la concertación de los compromisos está estrechamente ligado a esas fuentes de las que yo le he hablado. El proceso es claro y es sencillo. Es simplemente una actitud positiva, es convencerse de que es un instrumento de gestión, que con eso vamos a ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales y hacerlo. Y un instrumento positivo porque, claro, con todo este tipo de señalamientos y de abusos que cometen en algunos casos los evaluadores, pues se va convirtiendo como en ese demonio que nadie quiere ser sometido a él. Le tengo otro caso, comisionado presidente, doctor Carlos Humberto Moreno Bermúdez. Un servidor público reclama una reforma completa del proceso de evaluación para que sea más cercano al evaluado, se fortalezca todo el tema del humanismo organizacional para evitar lo que hemos venido hablando, este tema del abuso de poder, y recomienda a este servidor construir un instrumento que contenga, por ejemplo, un cuestionario, una lista de chequeo para realizar la valoración del coordinador o jefe inmediato, teniendo en cuenta el cumplimiento del procedimiento de la evaluación de desempeño. Esto es lo que se conoce como la evaluación 360. ¿Qué es esto? Sí, ese es quizá, por lo menos en la literatura actual en materia de administración de personal, el método de evaluación menos subjetivo, porque es que de todas maneras es una relación entre seres humanos. Luego, el portafolio de evidencias, la concertación de objetivos buscan reducir la subjetividad a su mínima expresión, pero igual es una relación entre seres humanos. La evaluación de 360 grados se usa mucho en la empresa privada, en la empresa pública todavía creo que nos falta un camino importante por recorrer, ante todo por el tema de cultura organizacional. Y el modelo 360 grados es... como dar toda la vuelta. Toda la vuelta, arranca por mí, y es yo me autoevalúo y me hago una reflexión de cómo fue mi desempeño laboral. Y obviamente empiezan a verse cosas interesantes. Si yo me coloco 100 sobre 100 y los otros 80, 80, 80, la conclusión es clara, el que está equivocado soy yo. Pero esa primera mirada es bien importante, esa capacidad de yo revisarme en mi ejercicio laboral. Una segunda, la del jefe, por supuesto, siempre tiene que estar presente la persona que coordina mi trabajo directo. Una tercera, la de un subalterno o un par, porque eso es bien importante. La famosa figura de a mí me maltratan en mi casa, yo maltrato en la oficina. Sí. ¿No? Entonces uno a veces se lava las manos con la gente que tiene a cargo de los errores o de los problemas que tuvo con su jefe inmediato. Entonces siempre es bueno que un coordinador de grupo sea evaluado, por ejemplo, por la secretaria. Luego esa mirada, esa tercera mirada de alguien subalterno o del mismo nivel,
porque yo soy muy bueno con mi jefe, pero muy agresivo con mis compañeros de pupitre. Luego esa tercera mirada es o del mismo nivel o de uno subalterno, y la cuarta y más importante, la del ciudadano, el externo, el que recibe mi prestación del servicio. Eso es 360 grados. Creo que hacia allá debemos dirigirnos, pero también creo que en términos de administración pública nos falta un trecho importante por recorrer, porque es mucho de cultura organizacional. Claro, pero sí es posible implementarla, es decir, todo el tema de la normatividad, ustedes que regulan todos esos aspectos, ¿sí lo permite? Por supuesto, porque es que hay un tema, Erika, que es bien importante. El modelo en Colombia está subvertido. ¿Qué quiero decir con eso? La regla que trae la 909 es que cada entidad del Estado debe tener su propio modelo de evaluación del desempeño. Deteniéndome solo en el inventario de función pública, hay más de 3.100 entidades del Estado con empleados públicos. Luego, a 10 años de la ley, en estricto rigor, deberíamos decir que tenemos 3.100 formas de evaluar, y podría haber muchas entidades ya lo suficientemente maduras para tener evaluación de 360 grados. Ustedes que estamos aplicando la excepción y solo tenemos 16 de esas 3.100 que tienen sistema propio. Luego, una entidad que quiera, que se apersone, que lo vea como algo estratégico, puede diseñar su propio modelo de evaluación. Y por supuesto, si tiene las condiciones, bienvenido que tenga un modelo de 360 grados. Y en ese sentido, ¿qué debe hacer? ¿Directamente informarlo? Lo hace, hay una regla particular y técnica que tiene la comisión. Nosotros exigimos dos cosas para garantizar que sea un medio objetivo de medición, porque de nuevo, por ahí pueden salir servidores públicos. Claro. Y es que haga un pilotaje, que haga mínimo una prueba de 6 meses al interior de la organización, para que todos los servidores que van a ser a futuro objeto de esa evaluación puedan pronunciarse, puedan disentir, puedan opinar. Superado ese pilotaje y demostradas unas condiciones de confiabilidad, oportunidad y calidad, nosotros le aprobamos el sistema, sacamos un acto administrativo y a partir de ese momento se rigen por ese sistema que les es propio. Muy bien, un caso más y estamos, claro, ajustándonos al tiempo que tenemos en esta ciudadanía activa. Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, este es el caso. Cuenta el servidor público que el director regional de la entidad nacional en la que él labora es su jefe inmediato, responsable, claro, de su proceso de evaluación. Fue sorpresivamente, dice él, el 25 de noviembre declarado insubsistente y en su reemplazo fue encargado de la dirección regional un funcionario que se desempeñó como director hasta el 10 de enero del año inmediatamente siguiente, tiempo que trabajó de manera simultánea en 2 ciudades diferentes, en una como director regional encargado y en la otra como director de área pues a nivel nacional. Dice él que desatendiendo de una enorme dimensión pues la dirección regional. El 11 de enero se posesionó el nuevo director regional en propiedad. Ni el director regional declarado insubsistente ni el director encargado le aplicaron a este señor la evaluación alguna. Y dice él que no cuenta tampoco con la evaluación parcial. Ahora que llega, claro, el momento de la evaluación anual o ordinaria, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir? ¿Cómo se van a conformar los porcentajes? El hombre está verdaderamente perdido. ¿Aquí qué ocurre, comisionado? Bueno, muy bien. Hasta ahora habíamos hablado de las evaluaciones parciales ordinarias, digamos, semestrales, una de las cuales, pues, viene ahorita que ya decíamos en agosto y la otra en febrero. Pero también tenemos las evaluaciones parciales eventuales, que ocurren en estos casos, que se estima que sea superior a 30 días, inclusive digamos que esté el jefe, y razón por la cual pues digamos pueda adelantar esa evaluación parcial en la medida en que ha habido para el caso particular varios jefes. En este caso hay 2 connotaciones. Una es recordar que el jefe está obligado a hacer la evaluación. Si no adelanta esa evaluación es sujeto de investigación disciplinaria ante una falta grave en este caso. Entonces, claro, tal vez no todo el mundo o todos los jefes tienen claro que si omiten la evaluación pueden ser sujetos de investigación y de sanción disciplinaria, lo cual indudablemente pues para muchos de quienes somos servidores públicos pues a eso sí hay que temerle. Entonces no vale la pena omitir este proceso puesto que no es algo a lo cual deberíamos, por algún otro motivo, tener temor alguno. 2, obviamente también en la medida en que sucede el caso que nos mencionan acá, el funcionario también está obligado, ¿sí?, a, dentro de los 5 días siguientes, a reportar y a exigir
que lo evalúen, ¿sí? Entonces, si yo veo que van a cambiar a mi jefe, entonces le voy diciendo, bueno, acuérdense que usted no se puede ir sin evaluar porque lo pueden investigar, lo pueden sancionar, pero de todas maneras formalmente sí lo debe hacer dentro de los 5 días siguientes para efectos de que él se evite tener una calificación que en este caso sería apenas la satisfactoria, que es la mínima ante la omisión de ser evaluado, ¿sí? Le aplicaría la mínima de los 65 puntos o 66 puntos en este caso para que no sea, digamos, excluido del servicio, ¿sí? En la medida en que puede que alguno de los jefes sí lo evalúe, otro no lo evalúe, entonces va a tener la evaluación del jefe que sí lo hizo, la mínima del que no lo hizo, y en última sumar y consolidar los resultados de estas evaluaciones parciales. Pero entonces ahí el mensaje es: el evaluador evalúe o si no es sujeto de una investigación y sanción disciplinaria. El evaluado exija la evaluación y para eso tiene también términos y lo puede hacer formal y oficialmente entre los 5 días siguientes. Igual, ¿a qué organismo, a la comisión de personal o ante qué instancia debe dejar el constancia de que no lo evaluó ni el saliente ni el que lo reemplazó? Bueno, igualmente, pues, digamos, ante el jefe, digamos, que ya lo ha mencionado aquí Carlos, el jefe inmediato, el jefe, dejar la claridad para que en determinado momento, de acuerdo con lo que se decida, pues se pueda tener un jefe superior que le pueda hacer igualmente la evaluación y evitar tener ello. Obviamente, si llega un nuevo jefe, le tocará también en determinado caso revisar compromisos, en fin. Claro. Pero existe la posibilidad de subsanar ese bache en este caso. Entonces, que sí no omite el hecho de la investigación para que no deje la evaluación. Claro. Tenemos un caso más para el comisionado José Elías Acosta Rosero. Este servidor público, mire, tiene una doble condición y me parece muy interesante que también lo veamos porque él dice que en todos los años que lleva en el servicio público ha sido evaluado y evaluador. Entonces, de alguna manera ha sentido frustración por esa lejanía que dice él hay entre los fines idealmente concebidos y los resultados reales. Como evaluado en sus años de servicio, no recuerdo que haya habido planes de mejoramiento reales, tanto en lo institucional como en lo personal, que es en últimas a lo que apunta todo este proceso, que no se tienen en cuenta necesidades de fortalecimiento, capacitación, y dice que como evaluador evidencia una angustia enorme de un proceso que aumenta su carga laboral, que lo ven como una carga, y que lamentablemente termina cediendo lugar a otros procesos supuestamente de mayor urgencia en la entidad. Pero fíjese, él le da un voto de confianza a la función pública, a la Comisión Nacional de Servicio Civil, dice que existe este gran esfuerzo de presentar un procedimiento bien intencionado, instrumentos que tienen validez, pero que la percepción, y aquí es un poco a manera de conclusión, comisionado Acosta Rosero, no parecería tener ese alcance que verdaderamente es el esperado o que por lo menos es lo que defiende la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Qué podría hacerse para que entre los empleados, entre los servidores públicos, no quede este sinsabor definitivamente de estos procesos de evaluación del desempeño laboral? Pues esta teleconferencia es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Es tratando de modificar esa actitud, es tratando de romper con una concepción errónea frente al proceso de la evaluación, es tratando de que las entidades tomen conciencia de la importancia del proceso, reitero, de que es un instrumento de gestión, que no es una carga más, que no es simplemente unos formularios que hay que llenar, que no es unos puntajes que hay que dar y luego nos olvidamos, que el proceso dinámico implica no solamente la decisión de si el servidor continúa o no continúa en la función pública, sino que nos permite conocer también los niveles de competencia de los servidores. Al tener el conocimiento de los niveles de competencia de los servidores, de ahí se derivan muchísimas acciones. Por ejemplo, de pronto estamos equivocados en los manuales de funciones. Entonces, es urgente que la entidad empiece a revisar si es que hay un divorcio, una separación muy grande entre lo que las funciones definidas para el servidor por el manual dice y versus lo que efectivamente toca hacer, lo que la entidad requiere que debe hacerse. El rediseño de procesos, muchas veces procesos que las entidades los repiten porque así es como se ha venido haciendo siempre, pero que en últimas pueden conducir pues, a resultados poco satisfactorios.
Fundamentalmente de esto se me viene a la cabeza dos, con base en lo que está diciendo el servidor, y uno sería, por ejemplo, el proceso de selección. ¿Sí? Nosotros en este momento recibiríamos esa información y a nivel de comisión tendríamos que sentarnos a mirar si es que necesitamos ajustar algo respecto a como lo hemos definido, o si definitivamente es que entregamos un buen recurso humano, pero tal vez la entidad no hace la suficiente inducción, no hace la suficiente formación en vivo, ¿sí? Claro. ¿Sí? No da el suficiente apoyo, no hay tal vez el alistamiento debido para el desempeño de las funciones. Y el otro proceso que me viene a la cabeza sería la capacitación. La capacitación no puede ser en ningún momento el expediente para regalarle a algunos que sean, permítame la expresión, de la rosca o los amigos, sí, o los que caen bien, ¿sí? La posibilidad, por ejemplo, de ir a otros países, de conocer otros procesos, de mirar otras experiencias y de pronto relegar a un segundo plano pues a los que no nos caen bien, sino que debe salir de ahí. Si yo en la evaluación logro detectar que hay unas debilidades, sobre esas debilidades es que debo concentrarme y sobre esas es que debo formular los planes de capacitación, de mejoramiento y de fortalecimiento. Comisionado José Luis Acosta Rosero, yo me quedo aquí con usted antes de las conclusiones de este espacio, porque quiero preguntarle sobre el tema de la convocatoria de docentes, que sin lugar a dudas forma parte también, y quizás es uno de los aspectos más importantes de la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Cómo va ese tema? Porque muchos, seguramente, de nuestros televidentes esta tarde son docentes. ¿Qué está pasando con este tema? Bueno, de verdad que le agradezco esta posibilidad, porque es lo más seguro que haya más de un aspirante que esté ávido de esta información. Hemos estado publicando unos anuncios en la página web, pero obviamente hay unas novedades que es importante darlas a conocer. Sí, es que me di cuenta preparando un poco este programa, sí, que el tema se está moviendo mucho. Una de ellas es que hay un operador habilitado, estamos a puertas probablemente mañana de presentar el caso a sala para que se apruebe la adjudicación, en cuyo caso pasaríamos de inmediato a ejecutar todas las actividades y operaciones relacionadas con el cargue de documentos. Entonces aquí quiero aprovechar esta oportunidad que usted me da para invitar a todos los aspirantes de las convocatorias para docentes y directivos docentes que por favor tengan muchísimo cuidado en el momento de hacer el cargue, en especial con dos detalles. Uno, por favor, escanear con la debida antelación todos sus documentos, los títulos académicos, la experiencia, es decir, todo lo que ustedes pretenden hacer valer en el concurso, escanearlos con la debida antelación, porque tenemos una mala costumbre y es que dejamos todos para el último día y el último día no hay tiempo o se daña internet o cualquier otra cosa, en especial si viven en esas regiones de difícil acceso a los medios virtuales. Y lo segundo, importantísimo, si van a escanear un documento que viene tamaño oficio, por favor, supongamos esta hoja que es tamaño oficio, revisen muy bien que el escáner en muchas ocasiones es tamaño carta. Entonces, al hacer usted el escaneo, deja una buena parte del documento sin escanear y a veces, por ejemplo, donde vienen las firmas que avalan la validez del documento. Entonces, ¿qué hace el analista? El analista recibe un texto, pero ese texto no está avalado con firma alguna. ¿Qué tiene que hacer? Rechazar ese aspirante. El aspirante inmediatamente no se entutela y se vuelve una pérdida de tiempo, de energía, de paciencia. Por eso es que yo pues, muy cordialmente los quiero invitar a que primero que todo preparen sus documentos con suficiente antelación y segundo, que este detalle que parece tan trivial, pero que ya hemos tenido las experiencias, si van a escanear documentos de tamaño oficio, que se cercioren que el documento quede completo, no cercenado. Pues ahí está una posición absolutamente clara respecto a este tema para todos los docentes del país que están pendientes de esta convocatoria. Ya a manera de conclusión, comisionado presidente Carlos Humberto Moreno Bermúdez, ¿qué decirle entonces a los servidores públicos para generar esa confianza que quizás algunos de ellos, por los casos que hemos visto hoy, la han perdido acerca de la importancia, de la utilidad, del provecho de esta herramienta de gestión que es la evaluación del desempeño laboral? Que recuerden que una buena evaluación del desempeño es lo que les habilita los derechos. Si no se preocupan por su evaluación del desempeño y hacen valer el proceso, teniendo en cuenta de nuevo que es reglado, que no es una imposición, que tienen mecanismos antes, durante y después para pronunciarse frente a esa evaluación,
pierden derechos. La evaluación garantiza encargos, garantiza comisiones, garantiza un montón de beneficios. Y algo importante, un poco acotando lo que decía José Elías, necesitamos que los jefes de personal hagan la tarea porque no la están haciendo. Cuando termine la evaluación, por ejemplo, que acaba de concluir a 15 de febrero, los jefes de personal deben hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la evaluación en su entidad y de eso tomar decisiones frente a planes de capacitación, planes de bienestar, planes de incentivos y que no sea, como decía él, a dedo los beneficios para unos. Este es, para mí, como comisionado y como presidente de la comisión, el mecanismo idóneo para garantizar mérito en la administración pública. Comisionado Pedro Rodríguez Tobos, su mensaje. Bueno, muy bien. Quería hacer un par de o tres anotaciones en términos de mensaje. Una es claramente a todos los jefes de talento humano en el sentido de que informen y capaciten a todas las personas de la institución, tanto los evaluadores como los evaluados. Ambos hay que capacitarlos, ambos hay que informarlos y formarlos sobre la herramienta. Dos, hacer un buen uso de la herramienta, ¿sí? Claro. El instrumento de evaluación, que sea un proceso honesto y transparente pues por los dos actores, en este caso, repito, tanto evaluador como evaluado. Y tercero, tener la claridad de que este proceso de evaluación del desempeño redunde en mejorar el servicio a los ciudadanos o a los usuarios, en este caso, porque si no, a veces los ciudadanos nos dicen, mire, los servicios son muy malos en esa entidad. Sin embargo, los funcionarios, todos están muy bien calificados, todos son en un alto puntaje, pues. Entonces yo creo que allí hay una clara distorsión en cuanto a lo que es la evaluación del funcionario y los servicios que prestamos. Entonces clave es que redunde, que impacte en mejores bienes y servicios para los ciudadanos con calidad y oportunidad en este caso. Comisionado Acosta, me quedan 2 minutos. Muy breve, simplemente invitar a todos, tanto los funcionarios evaluadores como los evaluados, a que hagamos una realidad aquello del sentimiento de patria, el sentimiento patriótico, es decir, trabajemos por el país. Trabajemos fuertemente para la consecución de los objetivos de nuestras respectivas entidades, hagamos de la evaluación un instrumento de gestión y seamos honestos con el cumplimiento de ese deber. Es que todos nos vamos a beneficiar en últimas, por supuesto, los servidores públicos y también los ciudadanos que dependemos en nuestro día a día de la labor que ellos realizan. Estamos hablando de cuántos servidores públicos que deben someterse, señor comisionado presidente. Pues sobre las cifras generales que se tienen en gobierno, más o menos estaríamos hablando de unos 300.000 servidores públicos administrativos en nación, departamento y municipios. Ahora, de esos cuántos ya en carrera, el número no es exacto, pero mínimo yo le calculo que son unos 200.000 servidores objeto de evaluación. Pues señores comisionados, integrantes de la Comisión Nacional de Servicio Civil, siempre es un gusto conversar con ustedes, siempre tienen algo muy interesante que contarnos. Ya saben, esta es su casa. Comisionado, muchas gracias. Comisionado presidente, que es el jefe. Comisionado Rodríguez, comisionado Acosta Rosero, muchísimas gracias. A ti, muy amable, muchísimas gracias. Okay, Erika, muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Muchas comisionado. Gracias. Pues así hemos llegado al final de Ciudadanía Activa. Ya lo saben, esta es una propuesta pedagógica en el quehacer misional de la Escuela Superior de Administración Pública y coordinada por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional. A todos nuestros invitados una vez, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo a ustedes, a los televidentes, gracias por haber estado ahí, interesados, como siempre están, por saber cómo funciona el Estado colombiano. Que tengan un resto de tarde muy feliz y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.